Hola a todos nuevamente. Les doy la cordial bienvenida a nuestra clase de hoy. Por este medio vamos a dar continuidad al desarrollo de los contenidos. Estamos en la unidad 5. Vamos a hablar de los referentes objetivos de la eticidad personal. Espero que estén con la mejor predisposición de mi parte también, ya listo para dar inicio al tema de hoy. La ventaja que tienen ustedes con esta grabación es que pueden pausar cuando quieren, tomar apuntes y de esa manera aprovechar mejor todavía el desarrollo de la clase. Igualmente pueden ir adelantando o retrocediendo la grabación por página de acuerdo a cómo va a ir apareciendo eh, en el PowerPoint, que les va a ayudar un poco también para mantener la atención. Hoy hablaremos entonces de los referentes objetivos de la eticidad personal y lo haremos desde los principios éticos de la persona. Y el primer principio que vamos a abordar es el principio de coherencia. Implica el procurar una cada vez mayor sintonía entre lo que se cree y lo que hace la persona. El principio de coherencia es el que hace que actuemos de forma consistente, de acuerdo con nuestra forma de pensar o de nuestros actos previos, aunque esto signifique ir en contra de nuestro interés personal. El principio de coherencia busca superar la separación de la conducta, es decir, no fingir ser justos cuando en realidad se es injusto. La coherencia va contra el fingimiento, la simulación y la perversión, hasta si se quiere, como sistema de relaciones. Ayuda a superar, en una palabra, la doblez, la malignidad y la perversión. Y nos concede un espíritu de sencillez y de rectitud. El segundo principio es el de la libertad. Implica que la persona deba ir realizando en forma consciente, responsable y lo más independiente posible sus opciones, de modo que se pueda ir haciendo dueño de la propia vida. Este principio se opone a toda forma de coacción, sea interna o externa. Es decir, para que pueda darse eticidad en la persona, su actuar debe ser libre. Solo el acto libre, recordarán ustedes, exige responsabilidad moral. Si una persona ha actuado en forma coaccionada o coartada, su acto no es libre. Por tanto, no puede hablarse de responsabilidad moral en esa situación. Era justamente lo que indicábamos
cuando hablábamos de la conducta animal y la conducta humana, que la conducta humana, a diferencia de la conducta animal, es libre y solamente por eso el actuar humano caía bajo la consideración ética, ya que el elemento fundamental para hablar de eticidad es justamente el accionar libre. Desde el momento en que uno es coartado en su decisión o coaccionado en su decisión, no puede exigirse la responsabilidad moral. El principio de libertad por eso es importante en el accionar moral. El otro principio es el de ecuanimidad. Este principio se refiere a la justicia para sí mismo e implica la progresiva toma de conciencia de la propia realidad, ponderando adecuadamente sus limitaciones y posibilidades. El camino de realización personal no es voluntario, es decir, no es suficiente con desearlo y poner todo de sí para poder alcanzarlo. Es necesario también tomar en cuenta seriamente las posibilidades personales y del contexto para que sea viable el camino emprendido. Es más, sería incluso necesario desarrollar una verdadera estrategia de vida que permita un desarrollo real en las condiciones concretas en que se encuentra la persona. La tarea ética personal consiste en llegar a ser lo que se puede con lo que se es. Y este criterio se aplica tanto a la globalidad de la vida como a cada una de las opciones que va conformando. Luego tenemos el principio de probidad e independencia profesional. Es el principio de obrar según ciencia y conciencia. La probidad hace justamente relación a la honestidad y a la rectitud. Una persona honrada, por tanto, es aquella que tiene probidad, rectitud, integridad, honestidad y honradez. El profesional debe ejercer el cargo con honestidad, orientar su conducta, ya sea pública o privada, no solamente en función de este valor, sino que se debe esforzar en proyectar socialmente una imagen coherente con tal valor, que despeje toda duda o sospecha de conducta deshonesta. La probidad profesional, podemos decir, es aplicable a toda actividad profesional y por ende también se aplica a la profesión
a la profesión docente, a la profesión contable, a la profesión administrativa, en fin, por probidad debemos de entender, por tanto, honestidad expresada en esta frase. Hay que vivir honestamente, dar a cada quien lo que le corresponde y con el desempeño profesional no dañar a nadie. Por tanto, todo profesional tiene en el ejercicio de su profesión que poner en práctica este principio universal. Y no solo en su vida pública, sino además debe de hacerlo en su vida privada, o sea, el profesional, como consecuencia de este principio universal, debe superar ciertas conductas como, por ejemplo, realizar acciones con la intención de no cumplir con las obligaciones o consecuencias de esas acciones. Por ejemplo, luego tenemos el principio de dignidad y decoro profesional. La palabra dignidad tiene su origen en el latín dignitas y del calificativo digno, lo cual significa valioso, con honor, merecedor, lo cual indica que algo o alguien es merecedor de una determinada cosa atribuida al mismo o que posee un nivel de calidad aceptable. En lo que al principio mismo de dignidad corresponde, es imposible separarlo de la propia dignidad humana, la cual posee un valor determinante en el desarrollo de toda actividad de relacionamiento entre seres humanos, por ser el hombre el único ser vivo con capacidad de discernimiento y autodeterminación. Es decir, cada uno es capaz de desarrollarse dentro del marco del respeto y la estima que merece uno mismo, como así también las demás personas. En cuanto al ámbito que nos compete como profesionales, el principio de dignidad guarda estrecha relación con los principios de honor y de decoro profesional, utilizados en varias ocasiones inclusive como sinónimos, ya que hacen referencia a la conducta, el comportamiento y el actuar del profesional, tanto en su desempeño laboral como en cuestiones particulares con relevancia en el ámbito público. Todo ello medido por la vara de los comportamientos éticos, morales y cívicos, de manera a proteger el prestigio que merecen la profesión, evitando el menoscabo de la honorabilidad que a los mismos corresponde. Por otro lado, y siempre dentro de este principio de dignidad, la palabra decoro, dijimos, que hace también mención al honor, al respeto, significa justamente aquello que es conveniente, bien adornado
es decir, lo que conviene y es de respeto en una situación. Por eso hace mención justamente a palabras como honor, estimación y respeto que se debe a una persona por su nacimiento o dignidad, seriedad y gravedad en acciones o palabras. Podemos también decir que hace mención o relación al pudor en la apariencia, el lenguaje o comportamiento de una persona. También podríamos decir que hace referencia a ese hecho de comportarse una persona respecto a alguien o algo con el respeto que merecen estas personas. Bien, también tenemos los principios de diligencia, corrección y desinterés. ¿Qué es una persona diligente? Y una persona diligente es aquella que tiene una actitud favorable hacia el trabajo y las obligaciones, que busca hacer las cosas prontamente, haciendo uso de su inteligencia, administrando recursos y realizando su actividad con gran eficacia. La corrección abarca prácticamente toda la conducta profesional. Es decir, la corrección se ve en el profesional desde su modo de vestir hasta su manera de expresarse, siempre con respeto hacia el otro, sean sus iguales, sean sus inferiores o sean sus superiores. Y correcto con persona, solemos escuchar que la gente hace comentario por uno mismo, ¿verdad? El principio de corrección está fundado en los usos y costumbres que son respetados desde siempre, que en algunos casos aún persisten en el presente, que es un buen ejemplo de la compostura que debe respetar un profesional. Este comportamiento debe extenderse no solo al uso de las formalidades que están señaladas o no, deben ser observadas por el profesional. Y justamente esta dimensión, ¿verdad?, de corrección se ve en estos aspectos cuando la persona es discreta, cortés, seria, reservada y, como ya señalábamos también, si tiene honestidad y rectitud moral. Dentro de estos últimos aspectos, es decir, honestidad y rectitud moral, la corrección se manifiesta de manera particular. Comete incorrección grave el profesional que, con conocimiento del impedimento momentáneo y justificado del colega, se aprovecha de ello para perjudicarlo. O cuando se da el mismo caso también entre relación profesional-persona.
Es decir, como profesional que respetamos el principio de corrección, no debemos hacer uso de los errores que pueda cometer la contraparte cuando por circunstancias accidentales lleguemos a conocer información de carácter confidencial. Seguidamente, tenemos los principios de información y de reserva. Primeramente, el principio de información se refiere al deber relevante que tiene el profesional de poner en conocimiento del otro en la relación profesional persona y eventualmente de los colegas interesados las noticias que se refieran a la situación particular que le ha sido confiado o al asunto que se le ha encargado llevar en particular. De esta manera, deberá pedir al cliente o a la persona que le ha confiado, ¿verdad? O ha establecido con el profesional una relación, en toda noticia, dato o documento útil para la protección de sus intereses, ya finalmente para decidir si va a aceptar el encargo que se le ofrece. Según la ética, en estos casos, el profesional debe comportarse con discreción, reserva y diligencia, teniendo en cuenta la personalidad del cliente o persona y la naturaleza a menudo íntima del objeto de la relación profesional. La tarea más delicada corresponde justamente al profesional, que debe ser claro y explícito al iluminar a la persona sobre los diversos puntos que pueden determinar la orientación de su voluntad. El principio de reserva no solo impone al profesional mantener en secreto todo lo que de cualquier forma ha llegado a su conocimiento con ocasión del desempeño del encargo profesional que la persona le confió, sino que le impone también observar una conducta basada en la discreción y reserva absoluta. Aquí conviene recordar aquella norma de la confidencialidad o la conservación del secreto, sobre todo con relación a terceros, y utilizar las noticias obtenidas con el fin de garantizar del mejor modo posible el interés de la persona que confía esas informaciones. Seguidamente, tenemos el principio de la lealtad. La lealtad es una devoción, digamos así, de una persona o ciudadano con un estado, gobernante o comunidad o persona
o causa o a sí misma, ¿verdad? Porque no también. No existe acuerdo entre los filósofos o pensadores sobre cosas o ideas a las que se puede ser leal. Es decir, se sostiene la idea de que solo se puede ser leal a otra persona y no así a las cosas u otras causas. La lealtad es un principio que básicamente consiste en nunca darle la espalda a determinada persona o grupo social que están unidos por lazos de amistad o por alguna relación social. Es decir, el cumplimiento de honor y gratitud, la lealtad está más apegada, digamos así, a la relación en grupo. Algunos también hablan de la lealtad como un cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. Y otros consideran que la lealtad es una virtud consistente en el cumplimiento de los que exigen las normas de fidelidad, honor y gratitud, es decir, adhesión y afecto por alguien o por alguna cosa. Muy bien, hasta aquí por hoy, por la atención de siempre. Muchas gracias. Espero que puedan consultar los materiales que acompañan a la presentación de la clase de hoy, que están disponibles en la plataforma. Cualquier consulta al respecto del desarrollo de los temas lo pueden formular en el chat, que con gusto atenderemos para dar respuestas a las dudas e inconvenientes que haya. Les sugiero que por cada principio que hemos desarrollado, procuren también ustedes realizar ejemplos concretos desde la opción particular por la profesión hacia la que se están preparando. Imagínense ya ustedes que son profesionales de esa área, entonces formular desde ese punto de vista algunos ejemplos concretos por cada uno de los principios que hemos desarrollado. 8 principios, ¿verdad? En total. ¿Y de qué manera eso les puede ayudar para que tengan un buen desempeño profesional? Algunos tal vez pensarán en el decoro profesional, otro en la lealtad, otros tal vez en el principio de reserva, otros tal vez sobre el principio de información. Ser diligente profesionalmente hablando también es importante. El principio de dignidad también. El principio de la probidad. Bueno, cada uno pensará en cuál de estos principios les va a ayudar mejor
o de una mejor manera en el desempeño profesional. Y si quieren hacer de cada principio algún ejemplo o algún propósito concreto, pues mejor todavía. Muy bien, entonces una vez más, muchas gracias por la atención y hasta nuestro próximo encuentro.